Hoy, 6 de noviembre del 2024, nos encontramos que el ganador de la contienda electoral ha sido Donald Trump, por lo cual la interpretación de tendencias que yo subí en mi anterior post para los que me siguieron es considerada inexacta, ¿no es cierto? Me gustaría repasar con ustedes la razón o la función que cumplieron las inexactitudes en cuanto a cómo se gesta en el pronóstico astrológico algún tipo de error en clave de alguna suerte, podríamos decir, de influencia o predisposición a tener determinada elección o inclinación que no llegamos a detectar en ese momento, ¿no es cierto? Les quiero mostrar con elementos contundentes de carácter técnico cómo los tránsitos a la luz del triunfo, ¿no es cierto?, parecen justificar, ¿no es cierto?, la predicción de lo ocurrido, pero en el momento anterior todo se presenta con mucha más confusión. Veamos esto, ¿no es cierto? La carta de Trump, los tránsitos planetarios que están vigentes, están una oposición Júpiter-Luna el 18 de octubre, que es considerado un tránsito de carácter positivo. Por otro lado, el 4 de noviembre, antes de ayer, muy cercano a la elección, un sextil Urano-Venus y otro sincrónico aspecto, la conjunción de Júpiter a Urano, ¿no es cierto? Indicando una tensión dinámica más bien expansiva de tipo afortunada y la conjunción de Urano al medio cielo, dando vueltas por estos tiempos, por este punto el 8 de diciembre. ¿Cuál fue de estos elementos el que yo consideré inadecuadamente a la hora de evaluar la predicción? Bueno, la conjunción de Urano al medio cielo es un tránsito que en astrología es considerado repentino o imprevisible, la mayor parte de las veces con un carácter negativo, es decir, habla más bien de imprevistos desfavorables, que fue una de las cosas que yo dije en la predicción. Sin embargo, en este caso, entiendo que por la conjunción de Júpiter a Urano natal precedente, más unas indicaciones también de direcciones y de Júpiter combinadas, hubiera correspondido leer que esta sorpresa de Urano medio cielo del 8 de diciembre, todavía falta, pero es un tránsito muy importante que dura mucho tiempo, hubiera sido leído como sorpresa favorable. Eso lo que yo no hice, por supuesto, se lo dejo como idea para los estudiantes. Bueno, pasemos a leer los tránsitos eh, eh, prenatales para complementar más acerca de los errores, cómo se cometen y cómo se llegan. Eh, a menudo el hecho de escuchar otras opiniones, otras versiones, colabora mucho con la posibilidad de equivocarse. Yo le sugiero a los practicantes, cosa que yo no hice la vez pasada, por eso estoy repasando de mis errores para aprender de ellos, ¿no es cierto? La mayoría de las veces uno se puede llegar a influir mucho por otras opiniones o discursos, porque la característica de las predicciones astrológicas es muy azarosa. Por eso que la astrología no puede ser un instrumento para decidir categóricamente sobre algún asunto, sino que tiene que ser una herramienta para expandir el campo mental, podríamos decir, para tener otras versiones y discursos sobre un asunto y después, junto con otras digamos, herramientas de análisis, considerar finalmente cuál es la elección. ¿Se entiende mi manera de ver esto? Bueno, sí, sigamos. Fijémonos que Donald Trump tenía en noviembre una dirección a Urano, el 6 de noviembre, una cuadratura. Eso era concordante con el Pro-Luna progresado, perdón, el Pro-Luna regresado cuadratura Urano, que yo interpreté como una sorpresa desfavorable, que también obviamente fue error. El 4, hace 2 días, había un trígono Júpiter-Mercurio, que es un tránsito típico de buenas noticias, y también una dirección secundaria, Fortuna sextil-Sol, que yo debería haber considerado como un indicio de triunfo. Eh, bueno, continúo explorando las equivocaciones y trato de darles mi versión de los hechos para que vean que eh, no me arrepiento de lo que, digamos, propuse por razones de que, de algún modo, las ambigüedades y las posibilidades eran para ambos bandos confusas, pero de todos modos concluyo en que, bueno, algunos errores se podrían haber evitado si, ya les dije, en mi primera versión se omitía escuchar otras versiones, otros colegas, otras opiniones, porque me hubiera sustraído meramente a los símbolos y a las indicaciones y no hubiera tenido, sino la conclusión de que era más probable que ocurriera lo que ocurrió, ¿no es cierto? Bueno, veamos, la revolución solar de Trump para Palm Beach, donde él vive, Mar-a-Lago, ¿no es cierto?, en Florida, eh,
tenía Saturno en el mediocielo, una posición muy desfavorable, y el Sol en la casa 12. Esto era claramente un indicio de algo muy negativo. Recordemos el atentado que tuvo, ¿no es cierto? En ese lapso. Pero si esta revolución se extendía hasta junio del 25, involucraba que le iba a ir mal, ¿no es cierto? Sin embargo, no fue así. Fíjense esto. La revolución solar del año que sigue, del 2025, calculada para Washington, que es donde va a vivir, porque ganó, tiene el Sol en conjunción al mediocielo y Júpiter angularizado, una clara alusión al triunfo. Carta que yo obviamente no puse porque se me ocurrió que tenía que mirar la revolución del año que viene en Washington para estimar si era posible. ¿Por qué? Porque aunque él gane ahora, en noviembre, y tome el cargo más adelante, suele ocurrir, esto se lo digo para los estudiantes, que la revolución solar que sigue, la sucedente a la que uno está viviendo, habla acerca del año anterior de una manera muy extraña. Es decir, que la cuestión es que la revolución solar siguiente, que todavía no cumplimos, suele representar bastante fielmente asuntos que van a ocurrir con posterioridad. Perdón, que están ocurriendo con anterioridad. A eso me refiero, ¿sí? Bueno, continuemos explorando entonces esta carta de triunfo, carta solar de triunfo del 13 de junio del 25 de Donald Trump para Washington, muestra la carta de un líder, de una persona que le va bien. Y Júpiter en el medio cielo es una gestión exitosa, por lo menos en los comienzos. Eh, Continuemos. Bueno, las nociones que yo tomé en cuenta de pro-luna, por ejemplo, en la carta de Donald Trump, yo mencioné, eso quiero también ayudar a los alumnos a entender a lo mejor algún mal proceder. El ascendente actualmente, progresado, es una técnica muy simple, muy sencilla la de ProLuna. Está a los 7 grados de Leo actualmente. Yo me dije, por eso quiero recapitular la predicción, que como iba hacia la conjunción con Plutón, Plutón está en la casa 12, es un planeta más bien adverso, rige el fondo del cielo, que es un segmento anónimo o de fracaso relativo, ¿no es cierto? Como opuesto al medio cielo, y le falta poco tiempo para llegar a esa conjunción, estimé la cuestión de que hubiese o alguna clase no sabotaje, sino de problema o frustración o error. Es decir, por eso declaré que podía tener, por un lado, ¿no es cierto?, éxito Kamala. Y el prolunar regresado se halla en cuadratura a Urano. Y lo leí como sorpresa desagradable, cuando en realidad ya vimos que por tránsitos había indicaciones favorables con Urano que yo debería haber considerado. ¿Me explico? Bueno, entonces con proluna, yo lo que debería haber dicho es: actualmente no hay no hay ningún proluna en orbe negativo, y el que está formado es ambiguo porque es una cuadratura con Urano. ¿Entienden? En cambio, Kamala Harris tenía oposición a Marte, que era muy malo y muy exacto, y estaba yendo hacia la conjunción con Venus, su proluna regresado, que yo interpreté como positivo, pero su Venus está en Virgo, en conjunción con Plutón y en casa 4. Y olvidé una regla importante, que es para personalidades famosas o políticos o personas mundialmente conocidas, los signos zodiacales parecen tener cierta relevancia a la cuestión de las regencias. Por ejemplo, en este caso, Kamala Harris, que tiene Venus en Virgo, está en caída y ¿no es cierto?, en conjunción a un maléfico, tendría un carácter más bien adverso, aún como planeta significado por una de las técnicas. Así que ahí cometí otro error en considerar esa conjunción del ascendente a Venus como un pronóstico, eh, digamos, positivo. ¿Me explico? Bueno, a ver, ¿qué otra cosa podemos decir? Entonces, el pro luna para agregar algo, ¿no? De Trump, que va hacia Plutón, ¿significa que algo va a ir mal? Bueno, es para pensar realmente, ¿no es cierto? En este video, el hecho de que el ascendente del primer mandatario de uno de los países más poderosos y más potencialmente destructivos del mundo tenga una ascendente proluna conjunción Plutón, significa el poder o la voluntad, digamos, de controlar o de algún modo la situación de tener que manejar un ambiente mucho más destructivo o potencialmente mucho más destructivo que el que tenemos ahora, ¿no es cierto? Eventualmente hemos escuchado que la voluntad de Donald Trump es acabar con las guerras, ¿no es cierto? Tanto con la de Ucrania como la de Palestina con Israel. Así que esperemos que cumpla. Yo, la verdad, me alegro
si llega a detener la guerra, aún con mi predicción equivocada. Bueno, esperemos que te sume alguna información si sos estudiante de astrología o bien si habías escuchado, habías visto mi video anterior, ¿no es cierto?, dando las razones. Vuelvo a repetir, o sea, de alguna manera me interesa para aprender de los errores, que es que eventualmente es conveniente proceder cualquier pronóstico sin haber tenido contacto con otras referencias preferentemente, así que si sabes algo de astrología, guíate solamente por lo que vos sabés y trata de llegar a una conclusión y después comprobás las cosas como van. Y luego trata de utilizar los símbolos más simples de fracaso, triunfo y planetas o signos o casas o cosas que se refieran a logros o no. Y utilizar esta idea de que las revoluciones solares, por ejemplo, suele funcionar la que sigue. También la idea de que los orbes sean cortos. Bueno, espero te pueda servir. Este video está hecho para gente que le interesa la astrología en general y también para estudiantes. Ponele me gusta si te agradó y gracias. Seguiré subiendo información sobre estos procesos. Hasta la próxima.